Bienvenidas y bienvenidos a la octava sesión de la Escuela Popular Constituyente. Mi nombre es Camila Vergara, doctora en Teoría Política. Hoy día vamos a revisar un tema muy importante. Vamos a hablar del fascismo y su relación con la democracia, ya que en esta semana hemos visto que, y esta semana y la anterior, vimos que hemos tenido conflicto en la Comisión de Derechos Humanos, debido a que el exalmirante Jorge Arancibia, quien fue colaborador de la dictadura, eligió estar en la Comisión de Derechos Humanos, lo que ha causado un gran revuelo, uno porque se ve como una provocación a sectores en el fondo que están ahí para realmente ayudar al tema de los derechos humanos a que se incorpore en la nueva Constitución. Y también lo ven como una forma de agraviar a las víctimas, en el fondo, de violaciones a los derechos humanos. Hoy día vamos a ver que se tomó la decisión de una decisión procedimental, que por regla, en el fondo, por secretaría, se le adjudicó una subcomisión donde no habrán víctimas de violación a los derechos humanos exponiendo, ¿ya? Y no, obviamente hay un tema de revictimización al estar dando testimonio frente a alguien que fue colaborador de un régimen que violó los derechos humanos y que todavía no ha habido reconciliación ni verdad para muchos y muchas. Entonces, para hablar de este tema, vamos a tener a el constituyente por el Distrito 10, Manuel Goldarsky. Él es abogado y está en la Comisión de Derechos Humanos. Él va a venir la segunda parte de nuestra clase porque quedó detenido en labores de la comisión, pero yo voy a dedicar los primeros media hora, 20 minutos a hablar del fascismo, y cómo debiéramos entenderlo y cuál es la importancia de discutir este tema, ¿ya? Como siempre, traje algunas láminas. Eh, Primero quiero decir que el fascismo, obviamente nosotros hablamos del fascismo como algo, como una cosa peyorativa, ¿ya? Cuando uno le dice fascista, alguien lo está insultando, ¿ya? No es algo que se vea como algo bueno. Quiero hablar de la historia de este término, pero quiero hablar de este término como un término que tiene un ancla histórica, que se refiere básicamente a un régimen en Italia, pero que hoy día se ocupa como un concepto más global para referirse a ideologías que son totalitarias en contra de los derechos humanos, ¿ya? En general, y vamos a hablar en detalle sobre esto. Entonces, voy a hablar de fascismo como un concepto que es comprensivo, que comprende otras formas, en el fondo, totalitarias de hacer política y ideologías que sustentan esta forma de hacer política. Primero quiero hablar del fascismo en forma teórica, ¿ya? Desde el punto de vista teórico, el fascismo es una ideología, y cuando hablamos de una ideología es simplemente un grupo de ideas, como un sistema de ideas, que es coherente en sí mismo, tiene una lógica, ¿ya? Eso es lo que significa una ideología. Y esta ideología del fascismo, de estas distintas formas de fascismo que vamos a ver de forma histórica, son básicamente, tienen varias variables, ¿ya? Aquí yo he destacado algunas. De partida es una ideología supremacista, y cuando hablamos de supremacismo estamos hablando de un grupo, ya sea por su origen étnico, por su origen cultural, religioso, ¿ya? De lenguaje, de historia del territorio, da lo mismo que sea la marca en el fondo de ese grupo. La idea de la ideología supremacista es que un grupo al que yo pertenezco, en el fondo, es superior a otros. El pueblo elegido, en el fondo, o el pueblo más avanzado, los otros son simplemente salvajes, ya que son ignorantes. La idea de la separación entre un grupo que sabe, en el fondo, que es mejor de alguna forma que otro grupo. Entonces eso hace que hay una diferencia que es estructural y que lleva a que el grupo que es considerado mejor se imponga de una manera dominante, ¿ya? Y eso es el supremacismo, entender que un grupo es mejor que otro, y este supremacismo es etnonacionalista,
Y aquí es un compuesto de dos palabras, de la palabra etnia y la palabra nacionalismo. La etnia se refiere a las distintos elementos que conforman la identidad de una persona o de un grupo, de una comunidad. ¿Ya? La etnia se define por lo que nosotros llamamos raza o fenotipo, ¿ya? Como nos vemos, en el fondo, el color de la piel, ¿ya? Por la cultura, la religión, muy importante, el lenguaje es una marca importante, el lugar de nacimiento, ¿ya? Y también puede ser una historia común, ¿ya? Todo eso tiene que ver con la etnia, lo que nos define como grupo humano, en el fondo, de como nuestra comunidad. Y el nacionalismo es una forma exacerbada de conectar este grupo étnico, que siempre es minoritario en relación al resto de las personas que conforman la sociedad. Este grupo, en el fondo, se transforma en la nación, la idea de que un cierto grupo étnico es la nación, y por ende el único grupo étnico que es legítimo en la comunidad, ¿ya? Y eso es lo que significa el etnonacionalismo y la ideología supremacista, que este grupo al que yo pertenezco es más importante, mejor, y por ende es más legítimo para gobernar e imponerse, ¿ya? El otro elemento de la ideología fascista es que es ultraconservadora, ¿ya? Y aquí tenemos que entender de que esto está conectado a la idea del etnonacionalismo, la idea de que si nosotros compartimos una identidad cultural, esa identidad cultural, cualquiera ella sea, debe conservarse, entonces no se puede modificar, y que esa identidad cultural es protegida en contra de la contaminación, en el fondo, que traen otros grupos, ¿ya? La idea de que hay que conservar nuestra cultura pura, ya sin ninguna relación con otros, y simplemente apoyar lo que siempre es la tradición, y no el progreso en términos internos, también de cómo nuestra propia cultura también puede cambiar con la relación con el ambiente, con otras culturas, y así transformarse de una manera orgánica. Eso es completamente denegado por el fascismo. Siempre hay una idolatría, en el fondo, a la tradición, y aquí es antiprogresista, ¿ya? El otro elemento es que esta ideología es antiliberal, ¿ya? Cuando hablamos del liberalismo hablamos de también una ideología que nace en el siglo XVII y que nace desde el entendimiento de que todas las personas tienen derechos, ¿ya? Derechos humanos, pero derechos individuales. De aquí viene la idea del liberalismo como ideología que está apegada a los derechos individuales de las personas, ¿ya? Y aquí el liberalismo siempre defiende a las minorías, por ejemplo, las minorías de género, las minorías sexuales, minorías religiosas. El liberalismo es el que trae la tolerancia a las distintas religiones, ¿ya? La idea de que las religiones pueden coexistir y que no tiene que haber, en el fondo, una religión estatal, por ejemplo, eso viene de la ideología liberal, y esto es algo que el fascismo está eh, fuertemente opuesto. O sea, podemos decir que el fascismo, por lo menos durante el principio del siglo XX, su principal enemigo era el liberalismo, en el sentido de la tolerancia de otros grupos, ¿ya? Eh, y hoy día también es un gran enemigo en el fondo ideológico. La otra característica es que esta ideología es antidemocrática, y estamos hablando aquí de la democracia como también la tolerancia, la disidencia política, ¿ya? A el alternarse en el poder a los distintos grupos con distintas legitimidades, en el fondo, y con reconocimiento. Aquí el fascismo solamente ve una forma de hacer las cosas, y por ende es un grupo, una ideología que se hace política, ya, y funciona dentro de la democracia como un jugador más, pero que no es democrática en sus principios, y que siempre funcionan con la idea del enemigo interno, la idea de que otros grupos que son distintos al fascista son enemigos, y a los enemigos no se negocia con los enemigos, a los enemigos se le mata. ¿Ya? A los enemigos se les elimina. Entonces, esa idea de que no es que tengamos antagonistas, no es que tengamos oposición dentro del sistema y tengamos que negociar con la oposición, lidiar con la diferencia, sino que lo diferente es considerado una amenaza y el enemigo. Entonces, por ende, se justifica el asesinato y la expulsión de personas o grupos que se consideran una amenaza para la cultura y en el fondo lo que quiere conservar el fascismo, ¿ya?
La otra característica es una ideología completamente jerárquica, ¿ya? Que también está relacionada, y aquí no lo puse en la lámina, pero la idea de el culto a la personalidad, ¿ya? Y a la jerarquía. Todos los líderes, vamos a ver, están ligados de alguna forma a los militares, en el fondo, a la fuerza militar. Hoy día ya no es así, en la época moderna, los militares hoy día no son los líderes del fascismo, lo fueron, ¿ya? Y también lo son hoy, en el fondo, si consideramos, por ejemplo, Jair Bolsonaro en Brasil, él es un ex militar, sin embargo, él hoy día es civil. Entonces, hoy día hay una jerarquía que viene desde el líder presidencial, en el fondo, de la oficina de elección popular, y desde ahí, en el fondo, desde el partido también muy jerárquico. También es una ideología que es jerárquica a nivel social, que hay una jerarquía, por ejemplo, en la familia, en la sociedad. Es una ideología que está fuertemente ligada a la patriarquía, a el gobierno, en el fondo, a la autoridad de los hombres por sobre las mujeres, y en el fondo como elemento dominante dentro de la sociedad. Hay una conexión profunda ahí entre el fascismo y la patriarquía, ¿ya? Y por último quiero destacar que siempre los fascistas ya apelan a la libertad, como la mayoría de las personas y los grupos hacen, apelan a la libertad, pero cuando ellos dicen libertad, ellos se refieren a una cosa que es distinta a la que la mayoría de las personas cree que es libertad, en el fondo, que es el respeto de la acción de las distintas personas dentro de la sociedad. Para ellos la libertad es siempre el derecho del más fuerte, ¿ya? El derecho a oprimir, el derecho a discriminar, ¿ya? El derecho a hacer lo que yo quiero y puedo hacer. Da lo mismo si viola o no los derechos de otros, o si limita o impide que otros ejerzan sus derechos. Eso es parte de la idea de la libertad como poder, ¿ya? Que tiene una larga, larga historia, desde los diálogos de Sócrates, en que se da pie a una discusión de el derecho y la legitimidad dentro de la sociedad, ha estado ligada a lo que es más poderoso, en el fondo, a las personas que tienen más poder y son más talentosas, que se les debe, en el fondo, pleitesía, se les debe poder, y por ende necesitamos seguir. Entonces, la idea que aquí hay un líder que nos empodera ya simplemente por existir, y que nosotros, adhiriendo su movimiento, podemos ser poderosos junto a ese líder, y es así como se entiende la idea de libertad, la libertad del grupo para ejercer su poder en contra de otros, sobre otros, ¿ya? Aquí quiero detenerme brevemente en las distintas formas de fascismo, y aquí quiero hablar como una forma de totalitarismo, y este es el concepto más académico para referirse a este tipo de ideologías. El totalitarismo es un término acuñado por Hannah Arendt, que es una filósofa política judía de origen alemán que vivió en Estados Unidos, y básicamente teoriza acerca de el fascismo, el totalitarismo, esta idea de que el Estado impone un proyecto en contra de los derechos individuales de las personas, ¿ya? Y violando los derechos humanos, y cómo este es un proyecto en contra de los derechos humanos desde un principio, ¿ya? Aquí vemos que uno de los primeros lugares donde hubo un totalitarismo moderno, por así decirlo, la idea del el exterminio del otro, de la cosificación del otro, ¿ya? Fue Estados Unidos, que muchos dicen que es la cuna de la democracia moderna, en el fondo, de la libertad, dicen ellos, con su estatua de la libertad, y ellos exportan la libertad, como lo trataron de exportar, en el fondo, a Irak y Afganistán. Acabamos de ver el debacle después de la ocupación en Afganistán y la sacada de sus militares, en el fondo, cómo Estados Unidos tiene un rol muy ambiguo dentro de la historia, ¿ya? Estados Unidos, tenemos que recordar que es un poder colonial, en el sentido de que coloniza a sus pueblos originarios, los extermina, los pone en reservas indígenas, y por el otro lado está sostenido, basado en un sistema económico basado en la esclavitud, ¿ya? El sur de Estados Unidos tiene plantaciones de algodón, de azúcar, de básicamente materias primas, tabaco, ¿ya? Y esa materia prima es cultivada, producida por esclavos de origen africano, ¿ya? Y luego viene la guerra civil,
¿ya? Donde el sur y el norte se enfrentan, el norte liberando un poco, tratando de abolir la esclavitud, se gana esa guerra, se deroga la esclavitud en la Constitución, ¿ya? Y desde ese entonces, supuestamente, las personas de origen africano, de piel negra, en el fondo, pueden participar supuestamente como iguales en la sociedad. Claramente eso no ha pasado ni hasta el día de hoy, aunque hayan elegido un presidente negro, en el fondo no, los afroamericanos en Estados Unidos no tienen igualdad de derechos, tienen mucho más, un 6% más de veces de probabilidad, en el fondo, tienen muchas probabilidades de caer en la cárcel, por ejemplo, son discriminados en el control policial todo el tiempo, son la mayoría de las personas que están en la cárcel son personas de color, ya hay un tema de discriminación que viene desde mucho tiempo y que no se ha acabado simplemente con la derogación de la esclavitud o con el pasar de algunas leyes, ¿ya? El primer grupo que vino a reaccionar en contra de la liberación de los esclavos, en el fondo, y que quiso reimponer la esclavitud por otros medios, ¿ya? Fue el Ku Klux Klan, que se forma en 1866 y que todavía está vigente, ¿ya? Voy a mostrar algunas fotos aquí de los encapuchados blancos, en el fondo, que persiguen a los esclavos liberados y los linchan, ¿ya? Prenden cruces con fuego en sus patios traseros para ahuyentarlos de barrios donde solamente existen población blanca, por ejemplo. Eso es parte de lo que hacen, una campaña del terror. Realmente ellos son terroristas de la campaña del terror y avalado por el Estado, en el sentido que son perseguidos, pero no con tanta fuerza, ¿ya? Y los han dejado reproducirse en el fondo y ser incluso legales, ¿ya? Luego viene el movimiento America First, América Primero, ¿ya? Que es el mismo eslogan que ocupa Donald Trump en su carrera presidencial. Y este es un eslogan completamente racista que viene del Ku Klux Klan, que viene del racismo del sur, ¿ya? Y que básicamente pone a Estados Unidos primero. Esta es la idea de la antisolidaridad, en el fondo, del bully que llega y se impone, ¿ya? Y que siempre vamos a ser nosotros primero en la línea. Eso es parte de la ideología histórica norteamericana, ¿ya? Luego viene la Guerra Fría y el general McCarthy perseguía a comunistas anarquistas, se pasaron leyes en contra de la libertad de expresión, se persiguió a los disidentes, se obligó a las personas a elegir partidos políticos, a decir si eran comunistas o no, si eran anarquistas, y si lo eran en el fondo perseguidos. Hubo una campaña del terror, una casa de brujas ya en ese tiempo, y eso también es parte del legado del totalitarismo en Estados Unidos. Luego viene el Tea Party, que es un grupo en el fondo, que no es un partido, sino que es como un ala, una facción del Partido Republicano Conservador, ¿ya? Que es financiado por los hermanos Koch, que son unos multimillonarios ultraconservadores que crearon básicamente un movimiento a través de recursos a nivel local, ¿ya? Y ganaron muchas elecciones, y es básicamente una maquinaria que se realizó en Estados Unidos, que fue una precondición, diría yo, para que Donald Trump fuera electo. Y luego tenemos el trumpismo, el culto a Donald Trump y el saboteando en el fondo las instituciones democráticas para imponer esta idea de Estados Unidos primero y el etnonacionalismo de blanco, en el fondo, de Donald Trump y sus seguidores, ¿ya? Luego tenemos el fascismo en Italia, de donde viene el concepto, ¿ya? Donde Benito Mussolini adquiere poder en el 1922, se toma el poder y inmediatamente empieza a pasar leyes discriminatorias. La primera ley discriminatoria fue en 1923 en contra de los gitanos y las disidencias religiosas, los evangélicos, que se empiezan a perseguir como una forma, que era una amenaza en el fondo al catolicismo que es imperante, ya se persigue religiosamente, y esa es una de las primeras leyes. Vamos a ver la otra ley, que es muy importante, la ley de seguridad del Estado, que proliferó y todavía existe en muchas democracias, incluso la chilena.
En Italia luego tenemos de la Segunda Guerra Mundial, donde pierden en el fondo Italia, se alía con Alemania y España en el fondo de la Segunda Guerra Mundial, bueno, y Japón que no está aquí considerado, pero básicamente son derrotados en el 45 y de ahí el fascismo se pone debajo de la alfombra, por así decirlo, ¿ya? Pero sigue vigente, ¿ya? Y hay algunos partidos que nacen, que son minoritarios y que todavía están ahí básicamente con ese legado. Hoy día, de hecho, está la hija de Benito Mussolini de candidata, no me recuerdo a qué, quizás a gobernadora o algo así, en algún lugar desde el partido fascista, en el fondo, que hoy día la Lega Norte y otras agrupaciones ya de ultraderecha, ¿ya? Y aquí la Lega Nord, que es básicamente un partido etnonacionalista del norte de Italia, donde son todos más parecidos a los alemanes, blancos y rusios, en el fondo, que están en contra del sur de Italia, donde más parecidos a griegos, son más morenos de piel, en el fondo, y según ellos más flojos, en el fondo, que arriba está la industria y abajo simplemente el campesinado. Entonces siempre ha sido un partido racista en contra de sus propios ciudadanos del sur, ¿ya? Hoy día la Lega Nord en el fondo se alía con el sur para imponer un régimen y leyes que son anti-inmigrantes. O sea, el enemigo no es el sur ahora, sino que son los inmigrantes. Entonces se alía con el antiguo enemigo, por así decirlo, en contra del enemigo externo, ya para poder pasar esta agenda fascista anti-inmigrante que se está pasando en muchos países del mundo. Luego tenemos Alemania con el nazismo, Adolf Hitler, ¿no es cierto? Y hoy día tenemos a Alternative for Deutschland, que es una alternativa para Alemania, que básicamente es el partido fascista nazista de hoy, ¿ya? Que tienen a uno de los ideólogos, es básicamente un ideólogo del fascismo moderno, por así decirlo, que está camuflado, está limado para poder pasar los sedazos democráticos, por así decirlo, pero está en directa continuidad con el nazismo. Y hoy día en Alemania, de hecho el año pasado o a principios de este año se desmanteló el grupo de élite de los militares, ya que estaban infiltrados por grupos nazis que tenían armamento y tenían explosivos ya almacenados, ¿ya? Y tenían todo tipo de parafernalia nazi, y fue desmantelada todo un grupo en el fondo de élite de los militares. O sea, el nazismo está volviendo por otras formas en el fondo hoy día. Luego tenemos España, que es lo más cercano que nosotros tenemos en términos de nuestro modelo de fascismo, ¿ya? Que empieza con Franco, el franquismo, que dura, en el fondo, es el único régimen de estos que sobrevive, en el fondo, la Segunda Guerra Mundial y se transforma y se deja reproducir hasta que se cede el poder, ¿ya? Y ahí queda España hoy, y hay estos grupos, nunca hay una reconciliación. También pasa lo mismo que en Chile, que hay un negacionismo que no se llega realmente a extirpar, por así decirlo, que no se llega a sacar esa ignorancia de las mentes y conciencias de las personas para realmente hacerles ver lo que realmente pasó y lo que no puede volver a repetirse. ¿Ya? Hoy día el partido que lleva este baluarte es el partido Vox, que se formó en 2013, que es básicamente un partido ultraconservador, religioso, antiinmigrante, ¿ya? Más o menos lo mismo que se repite también en Chile, ¿ya? Brasil tenemos también un legado que también parte con el integralismo en 1932, pero luego cobra fuerza entre el 64 y el 85 con el Estado corporativo. Ahí es bien complicado, pero básicamente también se puede hablar de un régimen fascista en ese momento, que es lo que Bolsonaro quiere revivir hoy, ¿ya? La idea del orden, que el orden viene primero que los derechos, que sin orden no hay derecho, ¿ya? De que primero hay que poner este sistema jerárquico y luego recién ahí se puede hablar de una sociedad libre, ¿ya? Eso es algo que se mantiene. Y luego tenemos en Chile, por supuesto no voy a ir más atrás del pinochetismo, pero también hay raíces ahí del fascismo, pero básicamente es Pinochet el que trae con fuerza la ideología fascista a la ley,
el mercado, en el fondo, a la sociedad, ¿ya? Aquí, como partido, nace la UDI, la Unión Demócrata Independiente, que tiene la palabra demócrata interna, pero nace en dictadura, claramente, y esto es una apropiación, en el fondo, del lenguaje, de la idea de la democracia, y que está hasta el presente. O sea, en el fondo, la UDI es el brazo político moderno, limado ya hasta cierto punto del pinochetismo en democracia. Y aquí tenemos el último exponente que se acaba de unir al proceso constituyente con la coalición de Chile Vamos, que es el Partido Republicano, creado en el 2019 por José Antonio Kast, y que hace alusión no solamente al fascismo chileno, pero también al norteamericano, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí algunas fotos que les voy a mostrar acerca de esta apropiación de los símbolos, ¿ya? del fascismo a nivel internacional. Eh, aquí Entonces aquí quiero mostrarles primero, los símbolos, aquí está Benito Mussolini con Adolf Hitler, tenemos aquí a la izquierda de la pantalla, tenemos el símbolo del fascismo en Italia, que es estos grupos en estos palos, en el fondo, puestos con esta herramienta en el fondo, ¿ya? Y es algo que se repite, esta hoz, especie de hoz que no es hoz, ¿ya? Que es un hacha, y en el fondo es como cortar y ordenar los palos, ¿ya? Y viene de la idea del trabajo, pero de una manera muy distorsionada lo que es el trabajo, como la idea de que solamente los italianos católicos son la clase trabajadora en el fondo, y todos los otros que no adhieren al fascismo realmente no son parte productiva, ¿ya? Luego aquí tenemos, abajo tenemos este grupo como de flechas, ¿ya? Ese es uno de los símbolos del franquismo, que también se repite aquí a la derecha, en este otro símbolo, y también esta bandera de la hispanidad, que es la bandera como de la colonia, ¿ya? Y esta bandera ha estado, sorprendentemente, ha estado saliendo en muchas de las protestas en contra del Estado plurinacional, ¿ya? En contra del fondo del proceso constituyente, no solamente aquí, pero en Bolivia y en otros lugares, en el fondo de Latinoamérica, ha salido esta bandera como una bandera que defiende el colonialismo, ¿ya? La hispanidad, la idea de España y nuestra hispanidad, y que va en contra de pueblos originarios y la multiplicidad de pueblos, ¿ya? Y luego tenemos también el águila, aquí el águila amarilla es el águila de Italia, que también está montado en el fondo sobre este símbolo, en el fondo de estos palos amarrados, ¿ya? Y al lado tenemos el símbolo de Franco, ya este es el escudo, que también tiene las flechas a un lado, si ustedes se fijan, y el águila, y arriba también está el águila nazi, ¿ya? Y el símbolo de la suástica nazi. También está este otro símbolo que es como una cruz, y todos estos símbolos, hay muchos más, ¿ya? Pero estos son los que más se repiten. Y aquí tenemos el fascismo norteamericano de Estados Unidos, ¿ya? En que tenemos en el lado izquierdo tenemos la bandera confederada, ¿ya? Del sur, de los estados que estaban a favor de la esclavitud y que todavía lo están. Abajo está una foto de cuando este grupo de radicales, en el fondo de ultraderecha, se toman el Capitolio en febrero perdón, en enero de este año, luego de la inauguración, o sea, antes de la inauguración, y se toman a esta foto con la bandera confederada dentro. Entonces la idea de que los seguidores de Trump tienen una continuidad en el fondo con el Ku Klux Klan, con bandera confederada, y aquí hay otra foto de Ku Klux Klan hoy, esta fue tomada en el fondo hace un par de años ya, con personas encapuchadas y con la bandera confederada. Y esto en Estados Unidos, para que entiendan la barbarie, es que esto es considerado una válida demostración política, ¿ya? Y de hecho una forma de política que está protegida por la Constitución. Ya han llegado a unos niveles de lógica constitucional que llega a avalar los lenguajes de odio y protegerlos constitucionalmente en vez de eliminarlos de la esfera pública para no dañar a las personas a las que están dirigidas, ¿ya?
Aquí quiero destacar, arriba de esa foto hay una foto de una moneda de 10 centavos que se sacó, que en Estados Unidos, que básicamente la imprime el Estado, ¿ya? Y ahí vemos claramente que está de nuevo el símbolo de estos palos amarrados, en el fondo que era el símbolo del fascismo italiano, ¿ya? Y se repite aquí. Luego tenemos abajo, bueno, al lado de eso está la cruz del Ku Klux Klan, y luego tenemos, hay dos triángulos, ¿ya? El triángulo de la derecha es un triángulo que se usó en propaganda de Donald Trump y se acusa en el fondo que es una versión torcida en el fondo de lo que se usaba para distinguir a los presos judíos, ¿ya? Y ahí al lado pues una foto de un uniforme de un judío que fue apresado en el fondo y que es el mismo símbolo, y de hecho hubo una controversia y Facebook sacó se eliminaron ese símbolo de todas las redes sociales, ya que era realmente tomado y la gente empezó a alegar que de ahí venía, ¿ya? Luego tenemos el símbolo de la campaña de Trump, tenemos America First, y ahí vemos claramente que es muy parecido a el águila alemana, ¿ya? Y el águila es el animal en el fondo de Estados Unidos, en el fondo de su escudo. Entonces eso es algo también que te dice que hay una continuidad de por qué se elige esa águila, ya hay en esa posición, y se copian en el fondo símbolos que ni siquiera son de tu propio país, pero vienen de una ideología fascista, de la supremacía blanca, por así decirlo, la supremacía de una etnia sobre otra, que es transnacional, ¿ya? Aquí también está el gorro, el jockey de Trump, hacer a Estados Unidos eh, poderosa de nuevo. Entonces la idea de America First, Norteamérica primero, en el fondo Estados Unidos primero, eso viene y se repite tiene más de un siglo de antigüedad, ¿ya? Y luego es el símbolo del poder blanco, que es una foto que se ha sacado mucha gente en el fondo y que se han visto que en fotos públicas policías, militares, políticos han salido con el símbolo como una forma de pasar información en el fondo a los seguidores, ¿ya? Y luego tengo aquí un popurrí del fascismo chileno, ¿ya? Y aquí quiero destacar primero el grupo Patria y Libertad, ¿ya? Que es un grupo fascista en el fondo durante la UP. Y que es un grupo que todavía está vigente. En el fondo, claramente no ha estado vigente todo este tiempo, pero hoy día vemos, y aquí tengo un par de fotos, ¿ya? En la foto de la derecha que dice Patria y Libertad, las arañas en el fondo, y aquí esto viene de una cadena supuestamente que se quiebra, y es la idea de la libertad en contra de estas ideologías que nos obligan a distribuir nuestra riqueza y nuestros privilegios en el fondo. Nosotros queremos ser libres de esa ideología que nos obliga a compartir, ¿ya? Esa es la idea de la libertad, ¿ya? Y esto se ha visto luego en las marchas del rechazo, ¿ya? Las marchas del rechazo algunas personas venían con este símbolo, luego se incauta, ahí hay una de evidencia, se incauta protectores, armas, todos con el símbolo de patria y libertad, y luego se profana una de las memorias, en el fondo, esta estatua, en el fondo, este memorial de ejecutados políticos, creo que fue en Iquique esa foto, pero hay varios en el fondo que fueron profanados, y el símbolo de patria y libertad se usa, ¿ya? Luego hay una foto ahí en el medio, que es una foto de una marcha del rechazo, y que uno ve y aquí el sincretismo fascista, ¿ya? En que está la suástica, está la bandera confederada, están vestidos como los Proud Boys, esto con los kakis, en el fondo con los pantalones kaki, color kaki, ¿ya? Y una polera blanca arriba, que es el uniforme que ocupan los que apoyan a Trump. Entonces tenemos aquí este sincretismo de los distintos símbolos que se usan. Y aquí luego tenemos el Partido Republicano, que fue formado en 2019, ¿ya? Con flamante José Antonio Cast, con su escudo, ¿ya? De Capitán América, ¿ya? Pero que básicamente es una referencia a la avanzada nacional, que es el movimiento de Pinochet, básicamente. Entonces, aquí hay una continuidad explícita, ¿ya? Entonces, cómo el fascismo hoy día se da vuelta en el fondo y se acomoda, ¿ya? A la democracia.
Entonces aquí quiero destacar rápidamente, porque ya veo que Manuel ya entró a nuestra clase, que aquí quiero destacar lo que hace el fascismo, que no simplemente una ideología, sino también una práctica. Y aquí quiero destacar la práctica del fascismo penal, ¿ya? Que cuáles son los objetivos, y esto viene de Benito Mussolini, uno de los primeros que pasaron las leyes, que es defender un orden específico, legal, moral y económico, en contra de cualquier grupo que sea considerado subversivo, ¿ya? Esto fue los comunistas, líderes sindicales, socialistas, anarquistas, hoy día las feministas, en el fondo, cualquiera que esté en contra, en el fondo, del orden legal y moral y económico imperante es visto como subversivo y se le aplica una ley y se le disciplina, ¿ya? Y aquí la idea también es también defender el orden, pero también imponer una doctrina específica del Estado, de un Estado autoritario, ¿ya? Un Estado que tiene, famosamente, Benito Mussolini dice que primero viene el orden y luego los derechos, algo que Felipe Cast, el otro Cast en el fondo, ha dicho públicamente, y que sin orden social en el fondo no puede haber derechos humanos en el fondo, entonces que primero viene el orden, luego los derechos. Esa es parte de la ideología fascista, ¿ya? Y una de las leyes concretas que hoy día tenemos es la Ley de Seguridad del Estado, que nace en 1926 y que básicamente es para perseguir disidentes. Y en Chile, este legado jurídico fascista primero empieza en 1937, migra en el fondo de Italia a Chile, y desde España también, donde existe, a Chile, ¿ya? Donde se da pena de cárcel a cualquiera que incite a la subversión del orden público, ¿ya? Y esto es una copia de por Mussolini, o sea, en el fondo la misma lógica, un copy-paste, como diríamos hoy, ¿ya? Eso lleva a que en 1958 se perfecciona esta ley, ¿ya? Se edita, pero más o menos igual, luego se amplía durante la dictadura para incorporar líderes sindicales, en el fondo otras personas que no estaban consideradas bajo la ley, y luego esta ley sigue vigente, ¿ya? Y hoy día sigue, en el fondo, reproduciendo distintos elementos, y hoy día una de ellas es la ley de antibarricadas, que no solamente se entiende si tenemos esta ley de seguridad interior del Estado. Y también estuvo la ley para la defensa permanente de la democracia en el 48, la ley maldita, en el fondo, que también está conectada, en el fondo, a la ley de seguridad que proscribe el Partido Comunista. Esta se deroga finalmente, pero hoy día vemos que el anticomunismo está virulento en todas partes. Entonces, con esto quiero terminar y darle la bienvenida a Manuel Goldarsky, constituyente por el Distrito 10, quien está hoy en la Comisión de Derechos Humanos. Bienvenido, Manuel, a la clase. Hola Camila, qué gusto de poder estar acompañándote, saludar por supuesto a todas y a todos los que nos acompañan y que nos van a ver luego de que... saludar a todas y a todos. Me excuso, estoy un poco lento porque hoy tuvimos un día bastante intenso de jornada, de audiencias públicas, muy conmovedor, sin lugar a dudas, muy conmovedor. Tenemos a la Comisión de Derechos Humanos dividida en dos. Por un lado está la Subcomisión de Marco General de Derechos Humanos, Ambientales y de la Naturaleza, con quienes estamos recibiendo las audiencias de organizaciones que vienen a hacer propuestas relativas a derechos humanos. Y por otro lado tenemos la Subcomisión de Verdad Histórica, Reparación y Bases para la Justicia y Garantías de No Repetición, que es la que está a cargo de recibir a las víctimas, por cuestiones que ustedes ya deben saber. Contamos, o sea, lamentablemente tenemos dentro de la Comisión de Derechos Humanos una especie de provocación, siento yo, provocada o que viene desde una intención bastante cuestionable, bastante maliciosa, bastante o sea, bastante contraria a algunos de los sectores políticos que se encuentran representados y que deben contar con el mismo respeto y sin lugar a dudas, con la misma dignidad que cualquier persona. Porque el único modo en el cómo se combate la desigualdad es buscando que seamos todas, todos, todes libres e iguales en dignidad y en derechos, y claro, lamentablemente no contamos con el privilegio, quienes estamos aquí en Marco, no contamos con el privilegio de poder escuchar el relato de las víctimas que siento que es necesario, la sensibilidad. Debemos mantener la flor de piel y debe existir de manera permanente un recordatorio acerca de los errores y de los horrores que el Estado de Chile ha cometido para que no los volvamos a cometer.
pero al mismo tiempo es necesario escuchar a la sociedad civil en su conjunto, particularmente sobre sus anhelos y sobre todo cuando hacen mención a las expectativas que traen, a las expectativas que tienen respecto del proceso constituyente, que tienen respecto del modo en el cómo se ha ido desarrollando el trabajo de esta comisión y particularmente de qué es lo que esperamos para el futuro, que por mi parte estoy muy conforme, muy contento, porque a propósito de lo que señalabas muy bien, Camila, que por supuesto agradezco esa introducción, lamento haber llegado un poquito más tarde, me perdí un par de minutos de tu presentación, que por supuesto siempre es un lujo poder escucharte. Hoy en día hemos logrado sembrar esta semilla relacionada con prohibir, con la negación de la verdad, con prohibir la negación de hechos históricos que han causado sendas gravísimas, generalizadas y ignominiosas violaciones a los derechos humanos. Y en ese sentido yo siento que me siento muy conforme, siento que estamos avanzando lentamente, estamos luchando contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie, pero lo hacemos con la fuerza popular, lo hacemos con la fuerza de los territorios, de los cabildos, de las asambleas, de todos los lugares en los cuales se encuentran personas que quieren ejercer su derecho a no estar de acuerdo. Y en eso yo por lo menos estoy muy contento, me siento muy conforme. Estamos viviendo un proceso de transformación que no va a ocurrir ahora, que no va a ocurrir de aquí al próximo año a lo mejor, pero que sí va a permitirnos las bases de un futuro que nos obligue a que el nunca más, cuando decimos nunca más, sea real, porque hasta ahora el nunca más fue la medida de lo posible. Y no es suficiente, no ha sido suficiente. El pueblo, o sea, los primeros pueblos y naciones originarias pueden dar fe de eso, las mujeres siendo víctimas del patriarcado pueden dar fe de eso, quienes, los discapacitados, la tercera edad, los niños que se encuentran bajo la protección del Estado. Podría lamentablemente seguir durante toda la noche mencionando a grupos especialmente vulnerados por el modelo que tenemos y que ya es hora de rebelarse contra él y ya es hora de encontrar los acuerdos que permitan que tengamos un Chile que sea plurinacional, pero de verdad, que sea igualitario, pero de verdad participativo, inclusivo y que por supuesto tenga un sistema de protección de derechos humanos que incluye, que exija de parte de todos el mismo respeto que esperamos recibir. Gracias por esa reflexión. Realmente lo que ustedes tienen en sus manos, en el fondo, lo que ustedes están haciendo, tratando de co-construir con la sociedad, en el fondo, es un nuevo orden en que los derechos humanos no son una parte, sino que tienen que estar integrados en el fondo, en el texto. Parte de esta construcción, y aquí quiero centrarme en la cosa más específica, en el tema más específico que del fascismo y la relación con la democracia, ¿ya? Con el tema del ex almirante Arancibia y los desafíos que nos ponen en el fondo a la comisión y a las reglas por las que se va a regir no solamente la comisión, sino también la sociedad, ¿ya? O sea, aquí todas las reglas que se están probando y que se están haciendo como reglas de conducta son reglas que van a quedar en el reglamento de la convención y también en las reglas sociales, en el fondo. Es parte de nuestra nueva sociedad, por así decirlo. Entonces tenemos en este problema en que tenemos a una persona que fue elegida por voto popular, o sea, tiene autoridad electoral procedimental, hizo a través de las reglas, o sea, tiene una legitimidad legal, ¿ya?, de estar en el lugar donde está, ¿ya? Pero que es una persona que ha participado en la violación de derechos humanos simplemente por estar en un régimen que lo ha avalado, que es una persona que niega en el fondo la violación a los derechos humanos, que desde una opinión, o sea, es un caso límite, por así decirlo, esto es completamente explícito, no hay ninguna duda, ¿ya? Y entonces nos tenemos en un problema en que tenemos a una persona que profesa una ideología fascista, adentro de una comisión de derechos humanos que se rige por reglas liberales y democráticas inclusivas.
Entonces, como hemos visto en la historia, y esto es parte de lo que te perdiste de la clase, es que el fascismo en el fondo se adapta muy rápidamente a la democracia, de que persiste en el fondo, de que esta ideología en el fondo se filtra, se lima, por así decirlo, en un lado del otro, y se adapta, pero nunca es democrática, pero usa las reglas democráticas para poder existir dentro del sistema y luego incluso poder imponerse dentro del sistema. Hay que recordar que ni Hitler ni Mussolini tenían una mayoría. O sea, ellos llegaron a través de un resquicio en el fondo electoral a donde estuvieron y luego se tomaron el poder. Entonces, es algo parecido, de que una minoría ideológica, fascista en el fondo, llega a la convención de manera legal, ¿ya? Y por ende no se le puede en el fondo echar de la convención, porque no hay regla para eso, pero sí que se le puede normar de manera de sus expresiones. Y aquí en las reglas de conducta internas de la convención. Entonces, aquí yo vi que también las audiencias públicas, porque no simplemente Arancibia, y de dónde va a estar, porque lo que yo entendí, estas subcomisiones que tú mencionas, es que se solucionó el problema de exponer a las víctimas de violaciones a los derechos humanos a un perpetrador, básicamente, alguien que colaboró con el régimen, por secretaría, ya que en el fondo se fue a una subcomisión donde no va a haber testimonio de violación de derechos humanos, por lo menos entendidos los derechos humanos entendidos de esa manera más más escueta, por así decirlo. Claro, que no va a haber una revictimización en realidad, que eso era Claro, para nosotros lo más importante. Que no va claro, pero fue una solución por secretaría, por así decirlo. No se solucionó el problema de fondo en el sentido de qué es lo que se permite hablar y no. Y luego viene la recomendación de la subcomisión en términos de las audiencias públicas, que se determina que hay 4 instituciones que quieren presentar, que son instituciones con ideologías discriminatorias, en el fondo ideologías totalitarias en el sentido cultural, en contra de las mujeres, en contra de la diversidad sexual, en el fondo a favor del pinochetismo, lo que sea, y que no se les quiere dar espacio, entonces ellos mismos dicen que esto es antidemocrático, que se nos está discriminando, entonces, ¿cómo vamos a discriminar a los que discriminan? ¿Ya? Entonces, volvemos a la idea de que los discriminadores también tienen supuestamente derecho, ¿ya? Y aquí hay un problema porque no está la regla general, sino que ustedes están haciendo reglas a medida que se encuentran con los problemas, ¿ya? Entonces es difícil discriminar a un grupo y discriminar, en el fondo, censurarlos, como alguna vez los fascistas censuraron a los comunistas, por así decirlo, y a falta de una regla general en que no se puedan, en el fondo, dar expresiones de odio, ¿ya? Y aquí va mi pregunta como más específica, porque hoy día, obviamente que censurar siempre es malo, en el sentido de que nosotros estamos censurando antes, ¿ya? Entonces, obviamente los que sean censurados van a levantarse y van a alegar que lo están censurando y esa censura va a tener poca legitimidad, ¿ya? Aunque sea correcta, ¿ya? Y el permitir que hablen y permitir que se expresen de manera discriminatoria, hoy día en la sociedad de la información, donde todo queda registrado, eh, no, hay un daño que ya se hace, que no es reparable, en el sentido que se les puede callar después de que digan la cosa fascista que dijeron, ¿ya? Pero esa cosa fascista va a quedar, ¿ya? Y lo mismo pasa con los derechos de la naturaleza y la idea de la explotación sustentable. La idea de que sí, si tenemos reglas para venir a meter a la gente a la cárcel si en el fondo se degradan el humedal, ¿ya? O se les va a cobrar multas, y así es como funciona la ley, con disciplina, ¿ya? Ex post facto, pero el problema es que el humedal no se va a regenerar. Y eso es una pérdida para siempre. Lo mismo pasa con el lenguaje de odio que queda registrado para los propios fascistas, en el fondo, los propios grupos que aceptan eso, que están a favor, que van a quedarse con eso que fue dicho, nuestro registro histórico, dijimos nuestra verdad, y esa verdad hoy día se reproduce a través de las redes sociales. Entonces, ¿cuál es tu opinión personal y cuál tú crees que sería la forma y cómo tú ves cómo se va a solucionar esto en la comisión? O sea, una cosa es lo que tú piensas y lo otro es cómo tú crees que se va a solucionar de manera más general en la comisión. Qué difícil pregunta. A ver, ¿qué veo yo? Un constante intento por tergiversar, un constante intento por perder empatando. O sea, perdón, no sé si es ganar perdiendo o perder empatando, buscando este empate, que es un argumento, o sea, que es una modalidad
dentro del debate, dentro de la democracia, es una modalidad sumamente utilitarista. Sumamente utilitarista. Sin embargo, hay algo que no se nos puede olvidar. El utilitarismo carece de ética. Y al carecer de ética, nos pone justamente en la pregunta de cómo resolvemos éticamente conflictos con personas que carecen de esa ética. ¿Y a qué ética me refiero? Porque no estoy siendo yo el... No quiero ser más papista que el Papa, ni quiero darle lecciones de moral a nadie. Yo vengo aquí como un obrero más a trabajar por lograr una constitución que proponga justicia social, un acuerdo que nos permita lograr la construcción de una sociedad mucho más equitativa. Y desde la lógica de los acuerdos a los cuales hemos llegado, tuve el privilegio de proponerle a la Comisión la posibilidad de que adecuáramos nuestras normas a principios exigentes, a que nos obligáramos a preguntarnos sobre dónde está el principio y el fin de nuestros valores y hasta dónde vamos a defender lo que sea que estemos defendiendo. Y dentro de ese lo que sea que estemos defendiendo están los hechos históricos reconocidos públicamente, de los cuales formamos todos parte, porque la historia no es algo lejano, la historia es algo que vivimos. Yo personalmente soy sobrino de un torturado y me marcó la vida enterarme porque curiosamente conocí los detalles de su tortura, los detalles más dolorosos, más terribles, en el momento en el que le fui a contar a mi tío que quería ser constituyente. Y eso ocurrió en noviembre del año pasado. Por lo tanto, vengo con una historia vieja, pero fresca, y al mismo tiempo atroz, de un nivel de atrocidad inhumano, de un nivel de atrocidad fratricida, desde la perspectiva de la que somos todos libres e iguales en dignidad y en derechos, que es lo que busco, que es lo que le grito aquí a todo el mundo, a los cuatro vientos, y por lo que me han dicho comunista, zurdo, traidor, ladrón, y podríamos mencionar un montón de otros calificativos. ¿Qué ha ocurrido? Estamos jugando con esto de pasarnos la pelota y tratar de salir corriendo y llegar al arco y poner el gol. Creo que la prohibición del negacionismo fue un gol no mío, sino que un gol que, de este equipo de defensores y defensoras de derechos humanos que está, que está en todas las distintas comisiones, porque fue una semilla que logramos que germinara y que hoy día está siendo un tema de conversación no solo en la Comisión de Derechos Humanos, también en ética, también en reglamento. Por lo tanto, yo me siento muy conforme, recibo con humildad y con serenidad y con mucho entusiasmo la posibilidad de plantearnos un futuro que prohíba el negacionismo y que lo considere un delito, que lo considere una conducta antisocial, una conducta contraria al derecho. Y lamentablemente esa conducta va directamente o está directamente relacionada con quienes hasta el día de hoy justifican o hacen apología de las violaciones masivas, generalizadas, gravísimas y terribles que hemos vivido como país, ya saliéndonos de este mundo, de lo que te contaba, de esta historia muy personal, que es la de mi tío, a quien por supuesto cuando vea este video quiero que sepa que le abrazo fuerte y que por supuesto mi lucha es porque nunca más ninguna persona vuelva a ocurrirle lo que le pasó a él, ni a ninguna, ni a ninguno de los torturados o familiares de víctimas, de detenidos que hasta el día de hoy se encuentran desaparecidos, personas que fueron detenidas y que no aparecieron nunca más. No son números, son hijos, hermanos, hermanas, papás, tíos, padrinos, sobrinos. No estamos hablando de números. Y volviendo al tema, pelear contra quienes aún defienden que lo económico fue algo que hay que rescatar, pese a todo lo que haya ocurrido además, es una pelea ética, es una pelea de valores. Y los derechos humanos
no se defienden cuando está todo bien, se defienden cuando son cuestionados. Y creo que ahora está ocurriendo algo que ni siquiera este sector más reticente, más pro rechazo, ni siquiera ellos lograron prever, que fue la circunstancia de que venimos libres de sesgos. Y esa libertad en los sesgos aplica para todos lados, aplica para poder conectar, para poder compartir con gente de este vapuleado Partido Comunista desde la semana pasada, como personas que busquen proponer más que generar polémica, entre los cuales podemos encontrar también a gente de otros partidos, de la democracia cristiana, de Evópoli, de las distintas fuerzas que existen hoy día. Sí, no podemos hablar aquí adentro de partidos políticos, hablamos de que o son transformadores o somos reformistas, creo yo, o es lo que propongo. Y fuerzas transformadoras hay de manera transversal. Y eso a mí me tiene muy conforme. ¿Y cómo se ve desde esta perspectiva el fascismo? Poniéndote en la posición de víctima cuando estás defendiendo al victimario. Creo que por ahí parte el análisis. En el momento en el que me dices, soy un pobre constituyente que tengo más de 10.000 votos, que más de no sé cuántas miles de personas votaron por mí y solo quiero hacer mi trabajo, cuando no es ese el cuestionamiento, lo que hace es confundir. Y al confundir, miente. Y eso hace el constituyente Arancibia, y eso hace el constituyente Zúñiga, eso hace la constituyente Montealegre, eso hace la constituyente Ruth Hurtado, eso hace la constituyente Marinovich. Y los menciono con nombre, o sea, y los menciono con sus apellidos para que sepan que confundir es mentir. Y hoy la ciudadanía está aburrida de esas mentiras, porque está aburrida de lo que ellos están defendiendo, y es hora de que se den cuenta de que al fascismo no se le discute, al fascismo se le destruye, por la sencilla razón de que genera desigualdad entre quienes somos libres e iguales en dignidad y en derechos. Sí, y ese es un problema porque en el fondo nosotros como sociedad no hemos hecho ese trabajo. O sea, No, nunca nunca. ha habido una apertura, nunca, o sea, de hecho si uno ve los libros de historia en Chile, o sea, se dicen cosas, pero no hay realmente una educación de lo que ha pasado y no hay una educación cívica. O sea, de hecho la educación cívica se eliminó del currículum en el fondo. Hay un tema de un negacionismo a nivel estatal, la idea de que esto nunca pasó, ojalá no lo miremos en el fondo y sigamos para adelante, y la idea de no tener memoria, ¿ya? Es algo que nosotros como país no vivimos. Entonces yo veo que la convención, hoy día lo que ustedes están haciendo, es realmente constituyente en el sentido de que, y esto es algo que conversé con Damaris Abarca la semana pasada, entendiendo la ética y la política juntas, en el fondo, que la única política que es realmente política es una política que es ética, en el sentido de que la ética se cuestiona el modo de ser de la sociedad, cuestiona las reglas imperantes en un sentido crítico, y no simplemente reproduciendo. Entonces lo que ustedes están haciendo es realmente constituyente en el sentido que están haciendo reglas de conducta, de que tratan de lidiar con el fascismo por primera vez, un fascismo que es legal, un fascismo que existe a nivel de partido, que existe en todos los canales de televisión, donde se le dice a los que protestan criminales. Y es algo que se paró, yo vi hoy día la sesión, creo que fue ayer, hoy día, donde se separa una de las propuestas, o sea, de las exposiciones, porque el La de la expositor estaba Federación de diciendo, Abogados de Chile, hay que decir de dónde vienen. imagínate, Federación de Abogados de Chile en el fondo criminalizando a la gente que protesta. Y eso fue considerado una violación a la regla en el fondo de la verdad y en el fondo de criminalizar a los que han sido reprimidos. En el fondo es una violación a los derechos humanos simplemente negar esa represión y criminalizarla. Entonces ustedes están yendo, se han pegado un salto, están pegando un salto, que es un salto largo en el fondo, no se ha avanzado nada. O sea, de hecho se ha retrocedido porque se ha tapado.
Entonces ustedes realmente están haciendo algo que no existe, y en ese sentido están abriendo camino. Entonces, ¿cómo lidiar con el fascismo interno? Y aquí una pregunta bien específica. ¿Cuál sería la disciplina que tú personalmente estarías de acuerdo en imponer a convencionales que faltan a la verdad, que niegan los derechos humanos? ¿Cuál sería la disciplina adecuada? Porque uno puede declarar muchas cosas, pero si no hay, igual que el fascismo penal, ¿ya? La idea de que Sí, hay claro. una pena asociada a esa falta en la disciplina, ya esa falta a esa violación a la norma. Entonces, internamente, ¿cómo sería lo apropiado para lidiar con convencionales que se saltan estas reglas en el fondo y siguen negando y siguen en el fondo con su lenguaje discriminatorio, siguen saltándose las reglas, provocando? Porque tiene que haber una forma en que la democracia se protege a sí misma y que no que los elementos fascistas usen las reglas del juego para protegerse a sí mismos y confundan en el fondo a los propios convencionales, que al final terminan defendiendo a los violadores, en el fondo, defendiendo a los victimarios en vez de las víctimas. Y eso es lo que ha pasado en la historia, de hecho, con el fascismo. En Estados Unidos, la ACLU, que es la Asociación para la Libertad de Expresión, que de hecho era uno de las personas que lo dirigía, era un judío, terminó defendiendo al grupo, al partido en el fondo nazi de Estados Unidos, porque querían hacer una marcha en un barrio judío, y con la suástica y toda la cosa, y al final fueron tan, en el fondo, absolutistas con la idea de la libertad de expresión, que había que respetarla para todos, que terminaron defendiendo ante la corte a este grupo fascista, y ganaron. Entonces, Aquí pasó algo parecido ayer, cuéntame. antes de ayer, lamentablemente, y lamentablemente también ocurrió que una persona que defiende la libertad de expresión utilizó el concepto censura para hacer referencia a a esta necesidad de tomar criterios comunes y comparar figuras antagónicas, dicho desde el espectro más amplio de la palabra. Porque yo no pretendo censurar a nadie, no es mi intención, no vine a eso, yo vine a buscar acuerdos, a conocer, vine a reírme, vine a hablar muy poco en serio, solo lo estrictamente necesario, porque creo que mientras uno más pueda socializar, más pueda conocer a las personas como son y no en este estereotipo político, puede tener una mejor llegada, una mejor cabida, y lo hago con mucho cariño, lo hago con mucho respeto, y por supuesto lo hago porque sí soy, no, tampoco estoy inventándome o reinventándome, no quiero seguir en política, solo quiero ayudar a que tengamos la mejor constitución de Chile, que hayamos tenido nunca antes. Y tu respuesta, o sea, y tu pregunta particularmente, Camila, siento que se puede responder de varios modos igual, porque hay un modo político de cómo plantearlo y un modo administrativo, interno, propio de la convención, y hay un modo mediático. ¿Por qué hacía este preámbulo? Porque la constituyente Pulitzer habló de la censura en el momento en el que planteamos justamente que estábamos mirando el acuerdo que nos pusimos por un lado y por otro, conductas que son de público conocimiento que las descubrimos haciendo, googleando. No hay ninguna intención, yo no conozco a nadie de ninguna de las organizaciones que forman parte de las 4 que habíamos propuesto que quedaran afuera. Solo agregué hechos objetivos. Ustedes en tal ocasión dijeron tal cosa, en la página de su organización dice tal cosa, usted como integrante de esta organización dijo esto otro. Y todos estos o son discursos de odio, o son discriminaciones directas, o son conductas que violan los derechos humanos o que hacen apología al negacionismo. Dicho, para decirlo en términos más simples. ¿Y cómo se combate desde lo mediático siendo el primero que corre detrás de la prensa? Siendo el primero que va al punto de prensa y diciendo, esto es lo que pasó. Cuestión que nosotros aprendimos después de la segunda o tercera semana, porque no teníamos ese manejo con los medios tampoco. Tenemos una forma, siento yo, una forma de ser bastante naive en cuanto al modo en el cómo veníamos, porque buscamos todavía, hacer una política distinta, una política de ideas, una política de principios, de valores, y de poder vivir a partir de los valores que buscas
que otros también apliquen. Y la derecha nos enseñó que, lamentablemente, hay que correr cuando ocurra algo. No tener las mismas actitudes que ellos, sin lugar a dudas, no lo comparto. O la derecha, o la izquierda, o las derechas, o las izquierdas. Inserte aquí el color político. Yo soy un mero defensor de derechos, un humilde defensor de derechos humanos. Eso es lo mediático. En lo administrativo yo creo que debería ser la peor sanción que hubiera. Ojalá quedarse sin sueldo un mes. Mira. Ojalá quedarse sin sueldo 2 meses, si es que hay alguna otra conducta que atente contra la realidad. Y por ejemplo, que no tengas derecho a voz ni voto, por ejemplo, por un tiempo. Como por ejemplo, que te quedes sin sueldo un mes y que no tengas derecho a emitir comentario alguno ni a votar, teniendo la obligación de estar presente. De modo de que sea público el escarnio, de modo que sea un modo en el cómo quede claro que este es el modo en el cómo se deben ejecutar las sanciones de cara a la ciudadanía, poniendo el rostro. Si lograste poner el rostro para hacer una campaña política, para pedir dinero para tu campaña política y para manifestarte a favor o en contra del proceso del cual hoy día eres parte, me refiero a los 155 constituyentes, me refiero a nosotros, creo que deberías ser lo suficientemente valiente. No, ni siquiera, creo que es un acto de mera cultura cívica. Deberías ser lo suficientemente valiente como para enfrentarte a ese tipo de sanciones en el caso que cometas errores, sobre todo porque además vivimos en un país en el que el perdón es una palabra poco usada y muy manoseada. Sí. Y más que nunca necesitamos tenerla en nuestro lenguaje, en nuestro vocabulario, porque estamos haciendo algo que no ha hecho nunca antes nadie. Y por lo tanto los errores ocurren todo el día, todos los días. Y sin lugar a dudas ocurren mucho más aún cuando somos víctimas de nuestras pasiones. Cuando en realidad debemos tener la cabeza fría y pensar en qué es lo mejor, que pueda yo aplicarlo para mi vida, para que pueda ser aplicable para otras y otros. Y ese perdón es el que veo que hay que imponerlo desde, o proponerlo, no hablemos de imponer, hay que proponerlo desde esta lógica basada en que esté presente la persona, no en que se excluya, no que se encierre en una caja como ocurre hoy día con las cárceles. Uno toma a la persona que cometió el ilícito y la lleva a un lugar que nadie ve, por cierto, lugar en el que es muy fácil que atenten contra su vida, lugar en el que es muy fácil que atenten contra su dignidad, contra su indemnidad, tanto física como moral o sexual incluso, cuestión que también es una violación a los derechos humanos, pero desde esta lógica las cárceles se transforman como en una especie de mugre debajo de la alfombra. Que se vayan para allá los delincuentes, no los queremos ver. Y no es esa la lógica. La lógica es hacernos cargo de todo lo que nunca el Estado de Chile se ha hecho cargo y buscar, si no podemos hacernos cargo de todo, buscar que la próxima Asamblea Constituyente tenga premisas sobre las cuales iniciar el debate. Y ahí yo soy de la opinión de que la sanción para personas que atenten contra la ética o que atenten contra principios que para mí son fundamentales, como por ejemplo el respeto a los derechos humanos y a las víctimas de las violaciones de derechos humanos, debería ser la sanción más gravosa. Pero en ese sentido, el rayado de cancha, ustedes lo que están haciendo, eso es lo que están haciendo, un rayado de cancha no solamente para el Congreso, futuro Congreso, sino también para el poder popular que está emergiendo en el fondo. También están dando ustedes lineamientos de lo que es lo ético. Una cosa que quería decir acerca de la censura, ¿ya? Y eso hay que tenerlo claro, que hoy día inmediatamente se aplica la palabra censura para cuando uno decide no darle el espacio a las personas para hablar. Y el problema es que el espacio y tiempo, ¿ya?, es limitado, ¿ya? La idea de la plataforma, o sea, por ejemplo, en la Comisión de Participación
votación hubo 280 postulaciones, y al final decidieron hacer un sorteo, ¿ya? Entonces, más de la mitad no pudo presentar. Nadie diría que eso es una censura, ¿ya? Y no pudieron presentar. Pero obviamente uno puede presentar en las redes sociales, uno puede hablar, uno puede seguir exponiendo. Entonces, la idea de que ustedes van a censurar cualquier cosa, ustedes no son un poder legal, no están censurando a nadie, simplemente no están dando el espacio. Y aquí rápidamente quiero referirme a un ejemplo que pasó. De hecho, hablamos en la clase, estuvimos hablando de Hannah Arendt y de la idea también de, de la política como una forma lo opuesto a ser cobarde, en el fondo, a ser valiente, a mostrar lo que tú opinas y a ser sancionado, equivocarse en el fondo y pedir perdón, ¿ya? Y fue que el centro de Hannah Arendt hizo un conversatorio y invitaron al ideólogo de Alternative for Germany, que es un partido nazi, básicamente, en Alemania, que ha sido limado en el fondo para pasar los sedazos de la democracia. Y lo invitaron a hablar. Y este tipo habló lo que quiso, con el banner en el fondo del centro de Hannah Arendt, que fue básicamente perseguida, tuvo un campo de concentración, en el fondo es lo opuesto, y lo invitan a él para dialogar acerca de el totalitarismo y el fascismo. Pero básicamente le dieron la tribuna y le dieron 15 minutos para hablar. Y aunque luego vino un comentador y le dijo, oiga, lo que usted dijo está mal, o en el fondo en contra de los derechos humanos, ya el video ya estaba grabado. Y ese video fue usado, inmediatamente fue subido a la plataforma de Facebook del movimiento, y inmediatamente dijeron, el centro de Hannah Arendt nos apoya, ya que nos dieron un espacio. Entonces, cuando ustedes le dan un espacio al fascismo para expresarse en el fondo, aunque luego venga una disciplina y diga, oiga, usted no puede hablar de eso, ya se dijo. El mal ya se hizo, ya se le entregó tribuna, y esa tribuna no se le está dando a otras personas que quizás podrían ocupar ese espacio-tiempo que es limitado, en el fondo. Y en ese sentido creo que la democracia tiene que entender que la plataforma democrática es escasa y no todos caben en el fondo. Y aunque hay que elegir a quienes caben y no, hay que tener por lo menos una visión ética de las personas que no debieran estar ahí, o los grupos que no debieran estar ahí, porque son, como tú dices, antisociales. Y cuando el fascismo habla, las víctimas se callan. Y ese es el problema de entender a la libertad de expresión como una forma absoluta, en el fondo, de que todo el mundo puede hablar lo que quiera. No, porque cuando hay discursos de odio, hay otras personas oprimidas, que son las víctimas de ese lenguaje de odio. Entonces se están violando los derechos de expresión de esas personas que se enmudecen luego de que hay odio en el lenguaje. Bueno, con eso quería terminar. Manuel, te deseo mucho coraje, también visión general de poder trazar en el fondo reglas que sean para todos, que puedan perdurar en el tiempo, que no sean simplemente para Arancibia o para, en el fondo, las distintas, en el fondo, problemas que se vayan encontrando en la comisión, sino que puedan haber reglas generales que puedan integrarse en la Constitución. Muchas gracias por participar. Tienes mucha razón, Camila, tienes mucha razón. Muchas gracias a ti, por supuesto. Escucharte, yo te tengo en mi teléfono como una filósofa, y siempre escucharte y poder compartir contigo ideas es un privilegio, porque siento que aprendo en cada ocasión. Yo no quiero sino darle las gracias a la Escuela Constituyente, darte las gracias por la invitación, sin lugar a dudas. Excusarme porque llegué un poco tarde, pero estaba en mi trabajo. Yo feliz de poder invitar a todas y a todos a que debatamos, a que compartamos, a que podamos entendernos de un modo distinto al modo que nos hicieron creer que era el único posible. A que podamos entender que los hombres podemos ir caminando rumbo hacia dejar el patriarcado, o dejar los machismos y los micromachismos. No soy yo el más indicado para hacerlo, también estoy en ese proceso, pero busco ponerme a prueba. Y creo que la oportunidad constituyente que vivimos es eso, una oportunidad de ponernos a prueba para, en definitiva, preguntarnos si podemos ser mejores, y si es que la respuesta es afirmativa, bueno, trabajar en eso, siendo mejores de una manera multicolor, siendo mejores de una manera transversal, plural, plurilingüe, plurinacional, como lo ha comentado la también presidenta, teniendo en cuenta que no somos los que nos dijeron que éramos, somos los que queremos ser.
Y eso es algo que nos va a sacar de esa democracia tutelada, que creo que es el peor tumor que ha tenido la historia moderna de Chile. Y nos va a llevar, estoy seguro de esto, seguro, porque doy mi vida por lograrlo, nos va a llevar a tener un país que va a tener reglas más justas desde el sencillo ejercicio de la legitimidad, desde el sencillo ejercicio de decir, logramos reunir a un grupo de personas que fueron votadas para que luego le propusieran al país un texto que fue votado también. Y en definitiva, vamos a ser nosotros mismos los que nos vamos a ver reflejados en ese texto que luego vamos a tener que ocupar para armonizar el resto de la legislación vigente, para adecuar todas las instituciones que existan, que sobrevivan al cambio, o ver nacer al resto de instituciones que se vienen, pero desde esta lógica de reencuentro, de encontrarnos, o sea, de buscar un acuerdo social, socioambiental, que nos permita dejar de sentirnos el centro del universo, porque no lo somos, preocuparnos de cuestiones que son fundamentales, como la igualdad, como la equidad, como la defensa, como el feminismo, como mantener la lucha en torno a que dejemos los hombres de ser machos y pasemos a ser hombres, y que no existan mayores diferencias que las que podamos acordar, y en definitiva que nos pongamos a prueba. Siento yo que esa es la mejor oportunidad, ponernos a prueba, y por supuesto, guiados por la iluminación de filósofas como Camila Vergara, va a ser siempre mucho más fácil, porque este es un debate que, por supuesto, fuera de la lisonja, fuera de este agradecimiento que es muy genuino, para que no quede duda, es o sea, ponerse al día con tantas ideas necesarias de tener en cuenta para proponerle al país la ley más importante que tiene un país, es algo en lo que nosotros no estamos para hablar tanto, estamos como para quedarnos calladitos y escuchar. Y eso lo vivo, porque cada vez que me callo y te escucho, aprendo un montón. Así que muchísimas gracias. Gracias, Manuel, tan generoso. Y cada uno aporta lo que puede, somos todos una herramienta, un instrumento, y todo mi apoyo para lo que necesiten, para lograr lo que están haciendo, en el fondo, que es el principio de un largo proceso Sí, de rehacer nuestra sociedad como queremos y no como nos han impuesto. tal cual. Aquí estamos todos aprendiendo, todos podemos echar a perder, pero y hay que aprender de lo que no echa a perder, pedir perdón y seguir para adelante. Nadie nace sabiendo, esto es un aprendizaje colectivo, y para eso todos tenemos un rol que cumplir. Oye, y una frase muy pequeña, perdón. El odio, o sea, Jorge Drexler es un cantante que a mí me fascina, creo que es un artista tremendo. Y él acierta con una frase que agrega a la última canción que liberó. El odio es el lazarillo de los cobardes. Amar hoy en día es cosa de valientes. Yo prefiero ser valiente. De todas maneras. Y la política es para los valientes y Y la los política es para los valientes. los Un amantes. abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas Nos gracias, vemos. Chao, chao. Manuel. Muchas gracias a todos y todas que han estado en esta octava sesión de la Escuela Popular Constituyente. La próxima semana trataremos de hablar de participación popular. Vamos a ver si alguno de los constituyentes va a estar disponible para venir a nuestro programa, vamos a ver. Y la semana subsiguiente también vamos a hablar de derechos humanos, pero de los derechos de la naturaleza. Entonces vamos a tratar ahora de parearnos con el cronograma de la convención, de lo que se está discutiendo, para así poder informar y poder aprender juntos y juntas acerca de este proceso. Los espero el próximo miércoles. Muchas gracias por atender.